Vamos a presentar el último de los temas en los cuales eh, prestaremos atención a las 70 semanas que están tomadas dentro de la profecía de los 2300 días para hablar del pueblo de Israel. En estos temas que hemos presentado y en este último que vamos a presentar, además de fijarnos la enseñanza que Dios tiene para nosotros en los temas que hemos estudiado, también ha quedado bien establecido que las fechas que se presentan en la profecía de las 70 semanas están bien señaladas, están bien ubicadas en cuanto al tiempo en la profecía de los 2300 días, tal y cual Dios la dio. Con este último tema, que vamos a hablar de Saulo, eh, ponemos un sello en cuanto a la veracidad que tiene que ver con el tiempo en que se cumplen lo que la profecía está señalando. También, lógico está, la doctrina que hemos estado enseñando, la enseñanza bíblica, también está de acuerdo con la palabra de Dios. Hacemos referencia o hacemos estas declaraciones porque como que la profecía de los 2300 días, su comienzo, hay que buscarlo en el comienzo de las 70 semanas porque es la misma profecía. Y como la Biblia enseña el tiempo, lo que sucedió con respecto al pueblo de Israel, cómo Dios dio esas 70 semanas al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel siguiera siendo la iglesia de Dios, pero ellos al rechazar a Jesús como Mesías, ellos quedaron desechados como pueblo de Dios con respecto a la iglesia de Dios. Ya Israel, después de las 70 semanas, no era el pueblo elegido de Dios para enseñar la verdad del plan de la redención. El pueblo de Dios para enseñar la verdad con respecto a la salvación del mundo, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quedaría entonces puesto como responsabilidad de la iglesia cristiana. En vez de una nación en la tierra, a través del cual iba a ser bendecido todas las naciones de la tierra, ahora es un pueblo, una iglesia formada de distintas partes de la tierra, o sea, de los hijos de Dios en el mundo, que ellos representarían y darían el último mensaje. Hemos señalado que vamos a hablar de Saulo porque justamente cuando Esteban, como mártir del cristianismo, como mártir de Dios, da su vida por la predicación del Evangelio y por la persecución que se levanta contra la iglesia, y cuando esa persecución se levanta, la figura principal que batalla contra la iglesia, que busca perseguir a los cristianos para exterminarlo, esa persona fue Saulo y por eso estamos hablando de Saulo. Pero vamos a encontrar también en este último tema que Saulo
tuvo una experiencia porque él estaba obrando de acuerdo a lo que él consideraba que estaba bien hecho, pero él estaba equivocado. Él estaba persiguiendo a Dios. Al perseguir a Jesús, perseguía al Mesías, perseguía a Dios. Al perseguir la iglesia de Dios, Pablo estaba yendo en contra del plan de la redención. Pero en este tema vamos a ver cómo Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y cómo terminó siendo el paladín principal de la iglesia. Porque Pablo fue apóstol elegido por Dios para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a los gentiles, aunque también lo llevaba a los judíos, pero Pablo fue el campeón de Dios, el apóstol de Dios, enviado a los gentiles para que ellos recibieran el plan de la redención, aceptaran a Jesús como el Mesías verdadero y entonces ellos también fueran el pueblo de Dios que enseñara la verdad a todo el mundo. Por eso hemos elegido este tema que tiene que ver con Pablo. No estamos hablando de toda la vida de Pablo, sino con respecto a esto que estamos señalando. Pablo de paladín o Saulo de paladín de los judíos para perseguir a la iglesia cristiana que estaba naciendo, se convierte en el apóstol Pablo, usado por Dios para que el Evangelio pueda o llegara a ser predicado y recibido por los gentiles, aunque también hemos señalado en nuestros temas que el primero que habló a los gentiles y los primeros gentiles que se convirtieron fueron por la obra del apóstol Pedro, cuando Dios o el Espíritu Santo guía a Cornelio para que busque a Pedro y Pedro, guiado por el Espíritu, le dice a Cornelio las cosas que debían ser. Después de toda esta explicación, vamos a buscar ahora los textos bíblicos con los cuales apoyaremos nuestro tema. Eh, el texto primero que vamos a leer es el que está en Hechos capítulo 7 y versículo 58. Dice, y echándolo fuera de la ciudad, se refiere a los perseguidores que llevaron a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo era, por lo tanto, el principal que estaba allí en la persecución y en el apedreamiento de Esteban. Cuando Esteban muere, Esteban hace una oración y voy a leer lo que la Biblia dice con respecto a la oración que Esteban hizo y a la declaración que Esteban hizo. Versículos 59 y 60. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta, esta forma en que Esteban entrega su vida a Dios
esta oración donde Esteban perdona a los que lo estaban apedreando, a los que lo estaban matando, en los que Esteban le pide al Señor, a Dios, a Jesús como Salvador, que no les tenga en cuenta este pecado, este semblante de Esteban, resplandeciente, que ellos veían como si fuera un ángel de Dios, hizo una influencia en Saulo. Aunque él, lleno de furor, consentía en la muerte de Esteban y siguió persiguiendo a la iglesia cristiana, ese, ese ejemplo, esa influencia de la manera en que Esteban murió, hizo influencia en Pablo. Y dentro vamos a usar la palabra Saulo, y dentro del pensamiento, dentro de la mente de Saulo, estaba por una parte su creencia de que estaba defendiendo a Dios al aniquilar a los cristianos y el ejemplo en que Esteban da con su muerte fue una influencia que estaba trabajando en su mente. Vamos a leer ahora los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Hechos. Dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Mientras que se desata la persecución contra la iglesia cristiana, Pablo, lleno de furor, perseguía a los cristianos, los buscaba donde estuvieran, hasta en sus casas, los tomaba presos y los llevaba a la cárcel. Si recordamos las palabras de Jesús, donde en tema anterior hablamos y dijimos que Jesús le dijo a sus discípulos que quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, hasta que recibieran el Espíritu de Dios que le daba poder y que después predicaran el Evangelio, comenzando por Judea, o sea, por el reino de Israel, por Samaria y por toda la tierra. Aquí vemos en esta declaración de Jesús y en lo que estaba sucediendo, que una parte ya estaba terminando. El Evangelio se predicó principalmente a Judea hasta la muerte de Esteban. Saulo ejercía una influencia en la persecución contra la iglesia. El Evangelio comenzó a predicarse fuera de Judea, Samaria y a los demás gentiles. Saulo de Tarso ocuparía un lugar cimero en cuanto a la predicación del Evangelio. Ahora vamos a ir al capítulo 9 del libro de Hechos y comenzamos a estudiar. Saulo
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Aquí se utiliza la palabra este camino. Fue el primer nombre con que se llamó a los seguidores de Jesús. No comenzaron ellos llamándose cristianos. Ellos se llamaban aquí el camino, o sea, el camino de Jesús. Después fue que los cristianos se llamaron cristianos, pero cuando comienzan es siguiendo el camino que Jesús había trazado y buscando a personas que pertenecieran a este grupo. Saulo pide autorización por los dirigentes israelitas para ir a otros lugares fuera de Israel, donde él también fuera a buscar a los seguidores de este nuevo grupo, a los seguidores de este camino de Jesús, para tomarlos presos y llevarlos a Jerusalén, llevarlos ante el concilio para que también fueran destruidos como lo fue Esteban. Sigo leyendo después a partir del versículo 3. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente los cercó un resplandor de luz del cielo. Ellos iban por el día a plena luz del día, con la plenitud del sol a la hora en que ellos iban, y de pronto una luz del cielo los cercó y cayó en tierra. Saulo cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió a aquella voz que le estaba hablando: ¿Quién eres, Señor? Él, o sea, la voz que le estaba hablando, él, y él replicó: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí tuvo Pablo una visión de Dios. En la luz resplandeciente del día, de un día claro, la luz que le cercó, o sea, Jesús que se le apareció glorificado, la gloria de luz de Jesús era mayor que la luz del sol. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Saulo entendió que él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Jesús le dice: es duro dar cosas contra el aguijón, porque luchar contra Dios, que es lo más fuerte, es una cosa inútil. Aunque el mal luche contra Dios y aunque el mal tenga sus campeones que luchen contra Dios, están luchando contra algo que es superior. Y aunque hemos dicho varias veces, y lo vamos a decir ahora una vez más, el bien va a triunfar. Aunque parezca que el mal va a triunfar, y aunque el mal tenga más seguidores en este mundo de pecado que el bien,
el resultado del mal va a ser la destrucción y la muerte. El bien, el plan de la redención, el amor de Dios, el evangelio de Dios, la justicia de Dios, en resumen, la verdad va a triunfar. Cuando Pablo o Saulo se enfrenta a esta situación, entonces él, Pablo, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mirando el contraste que surge en Pablo o en Saulo, lleno de poder, con una escolta, respirando odio y amenaza y muerte, dirigiendo un grupo para perseguir a los seguidores de Dios, se encuentra Saulo, que de pronto lo deslumbra una luz tan grande que produjo un efecto en él como veremos después. Fue tan grande, tan brillante esa luz que Pablo quedó ciego. Como cuando uno se pone a mirar el sol puede dañarle la vista a quien lo mire desprotegido. Así la luz de Jesús, voy a usar la palabra como que le quema los ojos a Pablo en el sentido que dice la palabra que le cayeron como escamas de los ojos. Él queda ciego, pero la figura que él vio la tenía en la mente. Y como que él vio aquel ser glorificado y esa figura la tenía en su mente, él tiembla. Es la misma situación de la persona que tiene una visión y ve visiones de Dios o se le aparece algún ser celestial que la persona cae al suelo, pierde el vigor, pierde la fuerza, pierde la respiración y Dios entonces fortifica a esa persona para darle el mensaje tal y como hemos estado estudiando en estos temas que hablan de Ezequiel y estos que ya hemos señalado también en nuestro estudio de la profecía de los 2300 días. Cuando Saulo cae, él cae al suelo temblando. Los que están con él tienen la percepción de una luz que llega, o ellos tienen la percepción de una luz que llega, de algo que suena, algo, un ruido, pero que ellos no pueden identificarlo, porque a ellos les sucede como otros que percibieron cómo Dios se le aparece al profeta a quien Dios quiere hablarle y cómo caen de miedo o salen huyendo por temor a la grandiosidad de Dios. Aquí pasó lo mismo con Saulo. En esa situación, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Si comparamos la declaración con la que Pablo o Saulo consigue la autorización para dar rienda suelta a su odio y a su deseo de destrucción de los que siguen un camino que él cree equivocado, ahora él ya no va buscando hacer lo que él quiere. Saulo se somete a la voluntad de Dios y entonces ante la voluntad de Dios, cuando Dios le dice, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo se da cuenta que Jesús
era el Mesías y que él estaba persiguiendo al Mesías. Le dice, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios le dice, Jesús le dice, vete, entra a Damasco y se te va a decir lo que debes de hacer. Ahora, yendo de la mano de otras personas, indefenso, sin ningún poder, sin ninguna grandeza, Saulo se entrega a Dios y entra a, a Damasco, entra a Damasco para hacer lo que Dios dijo que le iba a enseñar y que él debía hacer. Vamos a dejar el tema este hasta aquí y vamos a continuar este mismo tema, pero en otro tema después de este, para hablar de lo que sucede con Saulo. Te pido que compartas este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.